Queridos amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes en su programa Diálogo Abierto, programa producido por la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión aquí en Lima, Perú. Estamos listos para juntos repasar el mensaje que tiene para nosotros la lección de Escuela Sabática para esta semana. Quiero, antes de empezar, enviar algunos saludos a algunos amigos que nos están dando algunos mensajitos por la página del YouTube. Nos dice María Huerta: Pastor, bendiciones para todos mis queridos hermanos en Cristo. Desde Chile nos saluda nuestra amiga María Huerta. Y también Manuel Castro dice: gracias por compartir estos valiosos mensajes. Y queremos compartir más. Por eso te pedimos que ahora le des compartir ahí en el botón del Facebook, el de YouTube o cualquier red social donde estés, para que juntos podamos conocer más acerca de la palabra de Dios. Vamos a empezar con un canto que seguramente ya está en su corazón, que está grabándose en su mente. Cantemos juntos este hermoso himno para el Señor. Es el anhelo de mi alma, en tus brazos seguro estar. Porque el afán de esta vida en el miedo me quiere ahogar. Hoy voy a ti, pues hay mucho que cargar. Cambia mi vida y hazme en ti descansar. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Transforma un espíritu recto dentro de mí. Porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Eres fiel a tus promesas y a tu lado yo he de morar. Reposo en el sábado eterno, por siempre te he de alabar. En un lugar donde no hay más que cargar, descanso supremo y vida nueva me das. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Transforma un espíritu recto dentro de mí. Porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Transforma un espíritu recto dentro de mí. Porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús.
Descanso en ti se llama el himno que tenemos para este trimestre. Y bueno, vamos a compartir hoy día la palabra de Dios. Me voy a pasar aquí a la sala y quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan en esta ocasión. Está con nosotros Josías. Bienvenido, Josías, ¿cómo estás? Bien, pastor, una vez más contento de estar aquí para compartir, aprender en realidad todos un poco más de la palabra de Dios. Está muy bien, bienvenido. Y está también con nosotros Gerson. ¿Cómo te va, Gerson? Muy bien, pastor. Contento, feliz y también con un anhelo en el corazón de depositar todas mis cargas en Cristo. Amén, amén. Gerson, por si acaso, hoy tenemos un panel internacional. Gerson es de Arequipa, el que le entienda. Solamente peruanos van a entender esto, porque ellos conocen del país arequipeño, ¿no? La República Independiente. Un saludo a todos nuestros amigos que están también en Arequipa y en el resto de la edición sudamericana. Muy bien, vamos a repasar hoy día la lección. El tema está muy importante, pero vamos a empezar con una pregunta del público. Escuchemos qué pregunta nos traen en esta ocasión. Un gusto saludarles. La pregunta es muy sencilla. Espero me puedan responder. ¿Qué es necesario para encontrar descanso? Un saludo. Muy buena pregunta, ¿eh? ¿Qué es necesario para encontrar descanso? Bueno, el versículo de memoria de esta semana está en el libro de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28. Josías y Gerson dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Un mensaje muy importante y muy hermoso. ¿Qué ideas nos trae este mensaje en medio de este mundo tan complejo? Cuéntenos. Bueno, primero es este verbo, venid, ¿no? Yo creo que la importancia es algo que debemos destacar esta semana, porque aquí se utiliza un imperativo, ¿no? O sea, aquí se está hablando no de decir ya vengan, ¿no? Si quieren, no, aquí es prácticamente como si fuera una orden, algo urgente. Este es el contexto, entonces le dice, vengan a mí de forma urgente, todos los que estén trabajados y cargados. Así es, Gerson, y yo creo que a esta respuesta que Jesús nos da, a esta invitación, perdón, que Jesús nos da, vienen preguntas como ¿cuándo? ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué? Y creo que este texto nos va mencionando, en primer lugar, ir a Jesús, ¿no? Ir a Jesús. Y yo quisiera leer también un versículo más que está en Juan 6. Los invito a todos a buscar en sus Biblias. Y hay un versículo, ¿no?, que señala acerca de acá. El versículo 37. Todo lo que del Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y creo que estos versículos y este capítulo en especial, Juan 6, aclara un poco más de quién es Jesús, ¿no? La misión que Él vino a cumplir en esta tierra y cómo es que quien nos atrae es el Padre mismo, Dios mismo quien nos atrae hacia Él, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Entonces aquí vemos una vez más la iniciativa de Dios. Una vez más Dios acercándose al hombre, planteándole una solución y muchas veces no es el hombre quien está buscando esto, sino es Dios quien les da ahí la iniciativa. Yo te veo cargado, te veo trabajado, ven, ¿no? Uh-huh. Ahora es interesante que esta palabrita venid, que aparece aquí en Mateo 11, me hace recordar a Isaías capítulo 1, versículo 18, que dice, venid y estemos a cuenta, que también es un imperativo, solo que en el hebreo ese imperativo le aumentan una partícula de petición. Así que no es que Dios nos dice, ven y tienes que venir, no es un militar, sino es un ven de urgencia, pero de pedido, es por favor, me encantaría que tú vengas. Es una invitación de amor. Ahora, la pregunta que viene es, ¿por qué es tan importante ir a Jesús para buscar descanso? Y creo que eso es lo que habla toda la lección, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es que en este mundo necesitamos buscar a Jesús? ¿Por qué? Porque estamos inquietos, podemos decir. Nos falta hallar el descanso. Y es así que, como ya hemos visto en las semanas pasadas, que en realidad en esta vida, en el diario vivir, estamos constantemente abrumados por tantas cosas, tantas actividades, que nos llegamos a cargar todo, poner encima y no permitir que Dios pueda, no permitimos entregarle a Él todo lo que tenemos, ¿no? Sí, y también entendiendo que si había alguien que conocía en carne propia las luchas del ser humano, era Cristo.
Entonces, esa invitación que Él nos hace, diciendo, mira, yo te entiendo, yo te comprendo. Por eso es que te invito a que vengas. O sea, ya no estés ahí solo. Esa mochila que tú tienes en la espalda, dámela, ¿no? Yo la voy a cargar, tranquilo. Creo que ese contexto es el que nos brinda, creo, realmente esa paz, ¿no? De saber que es alguien que me entiende, es alguien que me comprende, que sabe lo que estoy pasando y que me invita a cargar mi mochila. Creo que es importante eso. Qué interesante lo que dices, ¿verdad? Ahora, la invitación de Jesús es clara. Vengan, yo los invito para yo cargar su mochila, sus cargas, sus pesares. Sin embargo, el ser humano no se acerca fácilmente a Jesús. ¿Por qué creen ustedes que el ser humano tiene ese problema de sabe que está con pesares, sabe que está sufriendo, pero le cuesta acercarse a Jesús? Sí, uno de los problemas creo que es la independencia misma que el ser humano constantemente busca debido al pecado, ¿no? Creo que es una de las cuestiones claves y es en esta rebelión que te lleva cada vez de continuo a mal, ¿no? Esta rebelión que te lleva a poder buscar descanso en cosas que en realidad no dan descanso. Y es aquí donde perdemos de vista que nuestra verdadera fuente de descanso está en Jesús. Y algo que creo fielmente es que desde que el pecado, como bien lo menciona Josías, desde que el pecado entró, este es un patrón repetitivo de ya no querer ir a Dios, sino esconderse de. Este es un patrón que se va agravando, como bien lo mencionaba Josías, y creo que lo podemos ver en nosotros mismos, ¿no? Aquellos que están buscando continuamente la presencia de Dios, de alguna otra manera tienden a confiar sus cosas en Dios. Pero aquellos que no, de alguna otra manera, es más, no buscan quién pueda cargar la mochila, buscan apartarse, buscan salir, buscan huir de la presencia de Dios, ¿no? Y eso nos indica que el ser humano siempre busca alguna forma de escapar de su realidad. Y el enemigo pues ha puesto una serie de cosas que aparentemente nos hacen escapar de la realidad. Y el miedo al reproche también, ¿no? O sea, hay mucha gente que huye por el miedo al reproche. Y que de alguna otra manera es curioso. Cuando nosotros vemos de repente un poco el contexto de la caída, que si bien es cierto la lección no lo menciona, pero sería bueno de repente mencionarlo solo en este aspecto. Cuando nosotros vemos esto, vemos que Jesús les hizo una pregunta, ¿no? Y lo primero que hicieron fue lanzársela a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había ese miedo al reproche. Ellos habían huido de la presencia de Dios por no querer ser reprochados. Ya estaban avergonzados. Ya estaban, claro. Entonces, esto también se repite. Las personas estamos con una mochila en la espalda, todo. No queremos confiar por el miedo a sentirnos juzgados, sentirnos condenados, sentirnos reprochados. Pero aquí Jesús te está diciendo, mira, ni yo te condeno, ¿no? Ven, más bien, yo te voy a ayudar. Sí, y creo que Romanos 10:14, quisiera que todos busquemos, nos da un vistazo del porqué de lo que señalaba Gerson, ¿no? Leamos ahí lo que dice. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y es interesante que es cierto que Dios toma la iniciativa, ¿no? Sin embargo, también desea que quienes llegan a creer en Él sean sus embajadores. Y eso es un punto importante, creo que la lección también aborda respecto a que todos los que creen en Él sean embajadores. Pero sin olvidar que quien nos atrae, quien toma la iniciativa, es Dios mismo, Jesús mismo. Nos hace esa invitación de venid a mí todos los que estáis cargados. Así es. Ahora, viene también a mi mente una pregunta. ¿No será que el ser humano tiene una idea errada de Dios? Cuando uno le pregunta a la gente en términos generales quién es Dios, bueno, te van a decir que Dios está por encima de todo, que es soberano. Pero cuando vamos un poquito más allá, nos encontramos con gente que piensa que Dios es un ser que va a castigar implacablemente al que se equivoca. Y por eso el temor de ir a Él. Porque la imagen que vemos de Dios en algunos pasajes pareciera ser esa, pareciera ser un Dios que no es capaz de entender la lucha del ser humano y ante el error abre la tierra, por ejemplo. Hay historias de la Biblia en que el Señor abre la tierra y se los traga, ¿no? O que lanza fuego, ¿no? ¿Será que
la imagen de Dios ha sido malograda y es por eso que el ser humano se siente muy lejos de Dios? Definitivamente. Creo que, como bien lo dice la Biblia, el hecho de que la maldad vaya en aumento hace que la imagen de Dios se vaya degradando continuamente. Y se da esto también porque el hombre intenta definir a Dios partiendo del hombre. Y hoy en día también vemos mucho de eso, mucho de esas corrientes. Personas que intentan definir a Dios partiendo del hombre, ¿no? Y la excusa de repente es la imagen y semejanza. Cuando nosotros vemos ahora en el hombre una imagen degradada de Dios, porque vemos déficit de carácter, personas que no actúan por amor, que más actúan por rencor. Entonces, definitivamente, si intentamos definir a Dios partiendo del hombre, lo único que vamos a encontrar va a ser odio, rencor, déficit de carácter, cuando Dios no tiene déficit de carácter. Incluso la ira de Jehová, ¿no? Que es esa palabra a la que tanto miedo se le tiene, no es una ira de déficit de carácter. Al contrario, es una ira que está basada en el amor. Y tú dices, ¿cómo va a ser eso? No, es que Dios no es hombre. No podemos hablar de Dios como un ser con déficit de carácter. Entonces, definitivamente la gente no va a confiar, lo que decía Romanos, ¿no? ¿Cómo voy a confiar en alguien que no ha creído, no? Uno decide confiar en su papá porque lo conoce. Pero ¿qué pasa cuando no vemos a Dios como un padre? ¿Quién va a querer ir a él? ¿En quién voy a confiar? O quizá alguien, porque según los estudios, las personas, los niños, crean la imagen de Dios, como no lo ven, a partir de los padres. Y si el papá fue un papá ausente, o si el padre fue violento, o tuvo un hogar disfuncional, la imagen de Dios se está trastocando, ¿verdad? Así es, pastor, y creo que ese punto es fundamental, ¿no? Cómo es que la crianza de los niños, la crianza, y claro, sabemos que la crianza no empieza tal vez cuando ya empiezan a tener conciencia, sino inconscientemente, por el ejemplo, por lo que les rodea, ya van aprendiendo, ¿no? Van aprendiendo ciertas costumbres de la familia, y yo creo que acá podemos hablar un poco acerca de la providencia que Dios también hace, ¿no? Dios no va a dejar a nadie sin luz, ¿no? Sin haberle presentado quién es, sin haberle dado la oportunidad, mejor dicho, ¿no? Es cierto que en el mundo el diablo, ¿no? Tenemos que reconocer que también esa gente, ¿no? Nos va a llevar por tantas tentaciones, de continuo mal, justamente también por nosotros mismos, pero va a haber un punto en el cual Dios nos va a llamar, y no solamente una vez, ¿no? Sino que es continuo también, y esa es la invitación que creo que recalca esta semana: venid a mí. Así es, así es. Ahora, el texto de memoria de esta semana, que es importantísimo, dice que dejemos el yugo, ¿no? La pregunta es, ¿qué es el yugo? El yugo es lo que nosotros de repente lo conocemos como la yunta, ¿no? Aquí en el Perú, el yugo era ese arnés de madera que se colocaba sobre los dos toros, ¿no? Para arar la tierra. Era curioso que estos dos toros tenían que tener de alguna otra manera cargas parecidas, o podían soportar cargas parecidas. Es por eso que es importante aquí la palabra yugo en ese intercambio, ¿no? De Dios. Y por eso que el versículo de memoria dice, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿no? Sí, y el yugo justamente de que el que entregamos a Dios es la esclavitud del pecado, ¿no? Eso creo que es algo que tenemos que rendirnos ante Dios. O sea, frente a la situación en la que nos encontramos, primero reconocemos, ¿no? Reconocemos la situación en la que estamos. Entonces, frente a eso, aceptamos la invitación de Dios y Dios nos dice, está bien, pongan sobre mí sus cargas y yo les daré mi yugo. Y ese yugo pareciera, bueno, ahora Dios está que cambie un yugo por otro, ¿no? No, y algo curioso es que este yugo es una carga compartida. O sea, no es que yo solo pongo mi carga sobre ti y ahora tú la llevas. No, es una carga compartida. Eso quiere decir que tienen que ser de alguna otra manera similares los argumentos que se tienen que presentar para que esta carga sea parecida. Entonces, si de alguna otra manera nosotros vemos a un Dios muy lejano, ¿cómo vamos a entender que llevamos esa carga? ¿Cómo podríamos entenderlo? Sería muy complicado. Al contrario, Dios aquí, por eso yo mencionaba al inicio, ¿no? Dios nos entiende, nos comprende tanto, que hace que esa carga sea compartida basado en el mismo testimonio de Cristo, diciendo, yo te entiendo, yo te comprendo, ahora tú vas a llevar mi carga, pero no la vas a llevar solo.
vamos a trabajar juntos en esto. Ujú. Ahora, bueno, más adelante vamos a ver acerca del concepto de cuál es ese yugo que Dios nos pone si es que hacemos el intercambio, ¿no? Ahora, en este proceso, la enseñanza bíblica es que nosotros somos aprendices del Señor Jesús. Él es el maestro, nosotros somos los discípulos. ¿Qué lecciones podemos aprender a partir de este concepto que Dios nos dice que Él puede calmar nuestras cargas, ¿ok?, para nosotros como discípulos de Jesús? ¿Qué podríamos decir acerca de eso? Sí, yo creo que aquí entra una de las enseñanzas de la Biblia respecto al ser embajadores, ¿no? Como es que es cierto, Dios nos salva del pecado, paga la culpa por el pecado y quiere hacernos partícipes también de poder llevar a otros ese mensaje de salvación. Entonces, ahí creo que ya podemos entrar un poco a ver a qué se refiere Dios con mi yugo, ¿no? Mi yugo que es fácil, dice. Y algunas características que podemos resaltar en la vida de Jesús creo que son la mansedumbre, la humildad, y es eso también lo que Dios desea, Jesús mismo desea que cada uno de nosotros reflejemos con nuestro prójimo, ¿no? Y con ese fin siempre de ser embajadores de ese evangelio. Y entender también que el descanso que Dios promueve no es un estado de inactividad, no es un estado de actividad. O sea, eso es lo que Dios promueve, porque dice, o sea, no dice ven, deja tu carga y bueno, quédate ahí, ¿no? No, al contrario. Él dice, bueno, ahora vas a llevar mi carga, pero mi carga de alguna otra manera es diferente a la que tú estás llevando. Y este es ese estado de actividad de caminar con Cristo, de aprender de Jesús, de su ejemplo, de lo que Él nos demostró y llevar eso en nosotros, ¿no? Para poder también demostrarlo al mundo. Creo que eso es importante, no ver el descanso como un estado de inactividad, sino un estado de actividad. Y creo que también la lección nos va a mostrar cómo funciona este estado de actividad. Sí, también creo que un concepto que vimos en la primera lección es que tiene que ver con la relación, ¿no? Con donde vemos a Dios como la fuente del descanso. Es interesante lo que dice también Gerson, el descanso que Dios ofrece. Claro, a la gente tú le dices, ¿vas a descansar? Se va a tirar al sofá, a descansar, a dormir, ¿no? En su vida, en nuestra vida como creyentes. Cuando aceptamos a Jesús, estamos aceptando su yugo. Le estamos diciendo, Señor, toma mis cargas, que yo no puedo solo, y Él nos da su yugo. Y nos da descanso. La pregunta es, ¿cómo es ese descanso? ¿Cómo han experimentado ustedes ese descanso que es en Jesús? Ese descanso está relacionado a la libertad, ¿no? Ya que al tú entregarle tus cargas a Jesús, permites que Él pueda librarte, pueda transformar tu vida del pecado a una vida cada vez más pura, podemos decir, ¿no? Gracias a su gracia también. Y bueno, personalmente creo que a lo largo de la vida, del tiempo en el cual estoy viviendo, ¿no? Aprendo cada vez más de Jesús. Y un punto importante que yo quiero señalar es que muchas veces somos como Elías. Y llega un momento o varios momentos en los cuales tenemos dudas de muchas cosas. Y hay un pasaje, ¿no?, que me acabo de acordar ahora de Ellen G. White, que señala que a todo cristiano le llega un momento así. Y este momento es una oportunidad para poder renovar nuestra esperanza, nuestra fe, una fe nueva, más comprometida con Jesús. Entonces, personalmente yo creo que en mi vida he seguido ese proceso en el cual a veces uno se desanima, es verdad. Sin embargo, llega a encontrar una vez más ese descanso de Jesús, que a veces parece que uno mismo se está yendo, pero una vez más recibe la invitación, venid a mí. Yo lo veo como las clases, ¿no? Si nosotros nos quedamos dormidos, no aprendemos nada, ¿no? La verdad, ¿no? Pero si nosotros vamos a la lección de vida, que es la palabra de Dios que muestra a Cristo, aprendemos de Él. Y eso genera en nosotros un anhelo de querer seguir aprendiendo, que es un proceso continuo y cada vez más ambicioso, hablando sanamente. Y también ese mismo proceso es el que permite que el Espíritu Santo pueda ejercer esa transformación en ti, ese proceso de perfeccionamiento
que Dios hace hasta el día de Jesucristo. Cómo esto cambia nuestras vidas es algo rotundo, porque en realidad ya no te fijas más en los problemas, sino ahora te fijas en quién te está ayudando a llevar todo eso. Entonces el hecho de cambiar la cosmovisión del mundo es como nos dicen, ¿no? Ya no miramos el vaso medio vacío, ahora lo miramos medio lleno. Tiene sustento, tiene contenido, hay esperanza. Y esa esperanza nos la da Jesús, porque cristianos o creyentes o no creyentes en la palabra de Dios pasamos por dificultades. En ningún momento la Biblia promete que aquel que cree se le van a acabar los problemas. La diferencia es cómo enfrentamos esos problemas. La diferencia es que ahora, con Cristo, yo sé que estoy pasando un momento difícil, pero tengo la confianza y la esperanza que tarde o temprano eso va a acabar y el Señor va a darme confort. Y que incluso me toque morir, el Señor puede resucitarnos. Entonces, hay paz. Eso, el saber que Jesús carga nuestras cargas, valga la redundancia, nos da esperanza. Y claro que sí, queridos amigos, estamos repasando la lección de Escuela Sabática y antes de continuar queremos invitarte a que veas el siguiente video que traemos con mucho cariño desde aquí, desde la Universidad Peruana Unión. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Y muy bien, luego de este hermoso video de la Universidad Peruana Unión, les damos la bienvenida a quienes recién se conectan. Este es su programa Diálogo Abierto, un programa producido por la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Están con nosotros 2 estudiantes de la Facultad de Teología, Gerson Arias y Josías Reyes, mis estudiantes en este semestre. No sé si será buena idea para ellos, pero ahí estamos aprendiendo, creo, juntos un poquito acerca del curso de profetas, ¿no? Están leyendo Isaías, Jeremías, Ezequiel y Lamentaciones, ¿no? Espero que no se queden en Lamentaciones. ¿Ah? Muy bien. Estábamos hablando acerca de la lección de Escuela Sabática y veníamos diciendo de la invitación del Señor Jesús, la importancia de su invitación en estos tiempos tan complejos en los que vivimos. Y luego hablamos de que Él nos ofrece un yugo. En un rato más vamos a hablar acerca de ese yugo, pero quiero enfocarme en esta ocasión en el versículo 29 de Mateo 11. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros, y ahí viene lo que nos toca hablar ahora. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya hablamos un poquito acerca del hecho de que todo creyente finalmente es un discípulo, por lo tanto le toca aprender, le toca tomar el ejemplo de alguien, en este caso de Jesús. ¿Qué significa para ustedes ser manso y humilde de corazón? Bueno, creo que de alguna otra manera es una característica de alguna persona que aprendió a dominar su carácter, ¿no? Hasta cierto punto. Ahora, como igual lo conversábamos con Josías, con usted, pastor, en el detrás de cámaras, ¿no? O sea, en definición, es un fruto del Espíritu. Entonces, si nosotros tal vez intentamos conectar estas 2 cosas, ¿no? Sabemos que es Dios quien moldea el carácter y estas características fluyen porque son frutos del Espíritu, de esa relación que tenemos con Dios, ¿no? De alguna otra forma, entonces, podemos definir que es un don de Dios, pero a la vez también es una característica, bueno, de aquellos que están siendo convertidos, ¿no? Inclusive podemos decir, definiendo un poco, contrastando con otros temas también, que es un antídoto, ¿no? La mansedumbre, ese desarrollo de carácter, ese fruto del Espíritu Santo llega a ser un antídoto contra el egoísmo, contra
ese continuo mal que ha causado el pecado. Ok, ahora, yo he escuchado muchas veces personas que dicen, tal persona es humilde, pero lo que está diciendo es pobre o tiene bajos recursos económicos. ¿Será que eso es correcto? ¿Será que una persona humilde es aquella persona que tiene bajos recursos económicos? No, definitivamente es un mal uso de la palabra, ¿no? Porque podemos encontrar personas que son pobres, pero que pueden ser de repente en su corazón soberbios, orgullosos. No creo que sea netamente una característica de una persona con bajos recursos. Creo que es una persona que se acerca a Dios. O sea, esta es una característica de una persona que, bueno, muy aparte también puede ser que haya sido formado así, ¿no? En casa, con papás muy prudentes, personas que enseñaron a poner cada cosa en su lugar, a no faltar el respeto, a no reaccionar de repente de forma impulsiva. Sí, pero es más vistoso de repente cuando hay ese proceso de transformación en las personas, ¿no? Porque se da de forma natural, ¿no? Ya no de repente desde un acto netamente hasta 100% racional, sino a veces de repente en la reacción involuntaria se da este acto, pero es porque ya Dios está trabajando a otro nivel, ¿no? Y algunas promesas creo que podemos encontrar en la Biblia son en Isaías, ¿no? 57:15 y otro en Mateo 5:5, ¿no? Primero acá señala lo siguiente, ¿no? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y ahora Mateo 5:5, ¿no? Ahí nos va a señalar también una promesa también en relación a esto. Mateo 5:5 dice lo siguiente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y creo que acá una vez más se enfatiza esa importancia de desarrollar ese fruto, ¿no? Y claro, no es algo que uno mismo, porque él quiere, va a desarrollarlo, ¿no? Por sus propias fuerzas, sino que es el accionar divino manifestándose en la vida del ser humano. Entonces podríamos también decir que la mansedumbre es esa abnegación al yo, para que Cristo vive en mí, ¿no? Podemos definirlo Claro así. que sí. Ahora, mientras voy a comentar un caso de cómo es que la mansedumbre se hizo posible, mientras tanto ustedes vayan pensando un ejemplo en la que Jesús muestra mansedumbre y o humildad, ¿no? Y quería comentarles acerca de Juan, el discípulo amado, que primero fue el hijo del trueno, ¿no? En una ocasión algo pasó y dijo, Señor, si quieres una oración y que les caiga un rayo, ¿no? Que los parta un rayo, como dicen en algunos lugares del Perú. Y Jesús le dijo, no, esa no es la forma. Y ahí lo bautiza, ¿no? Como los hijos del trueno, ¿no? Los tipos fosforito, diríamos en Perú, que se prenden rápido, se enojan muy rápidamente. Pero luego encontramos a Juan llamado el discípulo amado, un tipo que cambió completamente. Y lo que lo cambió, quien lo hizo manso, porque ya no estaba pidiendo que caiga fuego del cielo, sino, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿no? Y si alguno peca, tenemos abogado. Mira qué interesante el lenguaje, ¿no? Señor, que le caiga un fuego. Y ahora no, hijitos míos, ¿no? Cambió el lenguaje y eso dice mucho. ¿Qué otros ejemplos encontramos quizá en la vida de Jesús donde vemos mansedumbre y humildad? Sí, yo creo que uno de los momentos claves y bastante recordados es cuando la entrada triunfal de Jesús, ¿no? Y claro, en ese contexto podemos hablar de muchos aspectos, ¿no? De ese momento específico. Y no es que Jesús no pudo haber conseguido, por ejemplo, un gran caballo para poder entrar, sino prefirió, ¿no? El poder entrar de una manera simple, esa sencillez, ¿no? Creo que es lo que es uno de los componentes de la mansedumbre y la humildad, ¿no? Y es así que Jesús mostró también que él era humilde y manso de corazón. Y esa entrada hizo que también no se levantara una aglomeración en contra de él para matarlo en ese mismo instante, no, sino que, porque el tiempo todavía no había llegado, pero ya estaba cercano, claro. Entonces, ese fue un momento, creo, sabio que Jesús, una manera sabia en la cual Jesús entró a Jerusalén, ¿no?
Yo creo que momentos cruciales en el Calvario, ¿no? Incluso en la cruz, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, ¿no? Baja de ahí, ¿no? Creo que el argumento estaba, la excusa perfecta estaba como para poder él bajar, y también estaba toda su potestad porque era el Hijo, era Dios mismo. Cristo era Dios mismo. Incluso antes fue maltratado de una manera que no podríamos ni siquiera hacérselo al peor enemigo quizá. Jesús, como dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, ¿no? Qué tal mansedumbre y qué tal humildad la del Señor Jesús, quien siendo como Dios, dice Filipenses, no se aferró a esa posición, sino que se humilló. La humildad tiene que ver con el humillarse, ¿no? La mansedumbre con la abnegación, tengo que aguantarme a veces, ¿no? Cuando me hacen algo que no me gusta, tengo que ser manso. Poner la otra mejilla, ¿no? Así es, es decir, bueno, no te respondo, porque así no trabaja el cristiano. Qué difícil, ¿no? Es difícil cuando alguien te hace algo que no te gusta, seguramente los que nos están viendo, no se acuerden de esa persona, por favor, pero a veces uno dice, ¿cómo quisiera responderle? Pero mejor la mansedumbre te lleva a controlarte, ¿no? Es decir, respirar profundo y, como diría Esteban, que el Señor los perdone, ¿no? No saben lo que hacen, ¿no? Y la humildad tiene que ver con estar, aunque te estén humillando, ¿no? De hecho, uno se pone en posiciones a veces de humillación. Jesús se puso en una posición de humillación por nosotros. Y bueno, ya que entendemos esto un poquito y tenemos que aprender de Jesús, vayamos un poquito al versículo 30, ¿no? Él dice, denme su yugo, yo los voy a hacer descansar. Pero tomen mi yugo, dice el versículo 29. Y el versículo 30 dice, por cierto, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cómo es esto que el yugo del Señor Jesús es ligero? ¿Es fácil ser cristiano? ¿Será fácil ser un cristiano a carta cabal? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que tendríamos que primero entender cuál era esa carga, ¿no? Definitivamente en este contexto pareciera que los cristianos vamos contracorriente, ¿no? Somos, tomamos la decisión más difícil. En realidad yo creo que lo difícil es ir contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, ¿no? Contra este estado en el cual nacemos, ¿no? Es un estado de separación de Dios mismo. Es ir en contra de repente de todo lo que hemos formado, de lo que hemos trazado. De repente por eso se hace pesado, pero es por la lucha del yo, ¿no? Pero una vez que el yo ha desaparecido, es algo innato. Y es más, ahí el anhelo en el corazón, uno se deleita, se goza. Yo creo que este ejemplo de repente de facilidad en el adjetivo krestos, ¿no? Del griego, habla justamente de eso, ¿no? De que esta carga que ahora llevamos ya no es una carga para empezar solos, es una carga de alguna otra forma compartida, pero es una carga que no te genera pesar, sino deleite. Y yo creo que está ligado a lo que ya hemos hablado, la mansedumbre y la humildad. Y en ese punto de la ligera carga nos podemos referir al servicio, ¿no? Cómo es que todos estos componentes nos van a llevar a servir de una mejor manera, de una manera más leal, podemos decir, a Dios. Y ahí entra ese concepto de que somos embajadores, ¿no? Somos embajadores, y ese anunciar el evangelio, ese servicio que le prestamos, en el que estamos partícipes, de la misión, es esa carga ligera. Ahora, estoy pensando en lo que hablamos hace unos minutos atrás sobre la idea del yugo o la yunta, ¿verdad? Que tienen que ser de a dos, ¿no? Son 2 toros o 2 bueyes que tienen que llevar la yunta, ¿no? Me da la impresión que el texto nos da la idea de que el ser humano está cargando de forma individual la yunta y no va a poder. Los surcos le salen mal, todo le sale chueco, ¿verdad? Pero cuando dice, yo te voy a hacer descansar, ahí viene la idea que mencionaste, ¿no? Él se pone al otro lado y ahora llevamos juntos la carga. Yo te voy a ayudar y te voy a hacer descansar. ¡Qué alivio! Ya no tienes que estar luchando no solamente con el peso, sino con la dirección. Ahora tienes a alguien que te ayuda, que va a tu lado
y juntos avanzan en la dirección correcta, te va guiando en la dirección correcta y descansas, ya no tienes que cargar todo. Y ahora dice que la carga de Jesús es fácil. ¿Cuál es el yugo de Jesús? ¿Qué es eso que es fácil? Yo creo que la vida solos, sin Jesús, es cargar el pecado, mi conciencia que me va a acusar, que me va a decir esto está mal, eres un miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Eh? Pero cuando vamos a Jesús y Él nos da descanso, Él nos dice, te perdono. Y la obra de Jesús en nuestro favor al morir por nosotros hace que la salvación, porque todos los seres humanos, creyentes o no, tienen alguna idea de vivir eternamente. Quieren la salvación de una u otra manera, con Dios o sin Dios, la quieren o la anhelan. Cuando no estamos con Dios, vamos a buscarla a nuestra manera y es pesado, porque vamos a intentar y no vamos a llegar. Pero con Cristo dice, yo te la ofrezco. Ese es mi yugo. Mi yugo es la salvación. Así que por eso es fácil, porque Él ya obró la salvación por nosotros, porque Él hizo todo. Nos toca decir nada más, Señor, aquí estoy, dame tu yugo y va a ser fácil. Así es, pastor, y creo que un pasaje que refleja lo que acabé de mencionar es Hebreos 12, ¿no? Hebreos 12, 1 al 3 señala lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y una vez más, acá creo que se ve reflejado esa centralidad en que Jesús es el Salvador, ¿no? El que nos brinda la salvación. Y cómo es que también se nos invita a correr, a avanzar con paciencia y la carrera que tenemos por delante, ¿no? Esa vida de transformación que Cristo nos ofrece. Sí, también Gálatas 5.1 nos da un enfoque interesante y es: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, ¿no? Y aquí yo creo que esto ya nos pone en el pleno contexto también para poder entender a la perfección ya cuál es esta cara, y esta cara, como bien lo mencionaba Josías, es el pecado. Y Jesús nos hace libres del pecado. Pero ahí a veces estamos nosotros queriendo ser esclavos del pecado, ¿no? Y qué lindo ver aquí que Dios, a través de su palabra, nos enseña cuál es el verdadero yugo y te da la opción de que tú digas, bueno, ahora, ¿cuál quieres cargar, no? ¿Cuál quieres cargar? ¿Quieres ser libre o quieres ser esclavo? ¿Quieres realmente descansar o seguir cargado? Y nos da la opción, en el contexto de la salvación, de arraigar de nuestra vida todo aquello que nos causó dolor y separación de Dios, que es el pecado. Desarraigar. Ese es. Bueno, qué interesante saber que el yugo que Jesús nos ofrece es el yugo de la salvación. Y eso sí que es fácil porque Él lo hizo todo. Él dio todo por nosotros. De hecho, Lucas 19, y con esto vamos a ir cerrando porque el tiempo nos gana. En Lucas 19, el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por nosotros. Quizá nosotros estamos como Egipto, ¿se acuerdan las lecciones anteriores, no? Que miraron hacia atrás los israelitas, hacia las ollas de Egipto. El ser humano de hoy en día no es tan diferente al ser humano de los días de Moisés cuando salieron de Egipto. Vamos a tener la tentación de mirar hacia atrás y decir, parece que antes nos iba mejor, pero jamás digas eso, porque el yugo de Jesús es el yugo del perdón y la salvación, es librarte del pecado y de la perdición eterna. Que Dios te bendiga. Y si tienes una experiencia que quisieras contar para nosotros sobre cómo Dios te ha transformado, te ha ayudado, déjanos tu comentario allí en las redes sociales y estaremos también
dando gloria a Dios por la forma como Dios te ha transformado. Este ha sido nuestro programa Diálogo Abierto. Gracias, Gerson. Gracias, Josías. Espero verlos pronto en otra ocasión para juntos compartir la palabra de Dios. Y a ustedes que están también detrás de esa pantalla, por favor, nos vemos el próximo sábado para juntos estudiar la palabra de Dios. Hasta la próxima. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús.